Buenas para todos los que están en este momento, en este maravilloso ministerio de Vida TV. Vida TV al servicio de las naciones, con el objetivo de predicar la palabra del Señor a todos los que están interesados en edificar sus vidas espirituales. Muy bienvenidos a su programa Tiempo de Paz con el pastor Luis Sandoval. Habíamos dicho que en el llamado que el buen pastor hace a los ministros nuevos para que les sirvamos, ya unos estamos de salida. Mire, por mi fisonomía sabe usted que ya no son muchos los años que nos quedan, pero los que nos quedan vamos a seguirlos desgastando en el Señor. Pero Dios sigue llamando a personas jóvenes. Dios llamó a David, era un jovencito, era un muchacho. Incluso dice primero de Samuel, el capítulo 17, que Goliat dijo: ha venido a mí un muchacho. ¿Cómo va a creer que el rey Saúl e Israel hayan escogido un muchacho? Lo despedazo, ¿no? Dice la palabra: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido el maligno. Os escribo a vosotros jóvenes porque la palabra de Dios mora en vosotros. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Hay jóvenes, independientemente de la crisis moral en el marco de los valores en estos últimos tiempos que estamos viviendo, que son íntegros, que son sanos, que son puros. Dios bendiga ese tipo de joven. Y si usted me está viendo, a Dios sea la gloria. Dios tiene un llamado para su vida. Incluso hay jóvenes que se han desviado del deber ser para seguir su ser en el camino que, como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Que independientemente de muchas prácticas abruptas que han tenido, su corazón es sano. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, porque hay rebeldías y hay desobediencias inducidas por el medio ambiente, pero el corazón sigue siendo sano. ¿Y cómo se conoce ese tipo de joven? Bueno, cuando se le habla del deber ser en un consejo, esos jóvenes ponen atención y bajan la cabeza, bajan su orgullo, bajan su ego y bajan su cerviz y están atentos. Por eso cuando Dios llama incluso a ese tipo de joven, Dios transforma, porque Jesús, el buen pastor, no vino a buscar los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Vino a buscar los que se habían perdido. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál fue la primera profesión en el llamado que Dios hizo a este mundo, a un hombre? Vamos a Génesis, el capítulo 4, versículos 1 hasta el versículo 2. Permíteme leerlo, dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Oiga, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Cuál fue la primera profesión? Pastor. ¡Qué bello!, ¿verdad? La primera profesión que se encuentra en la palabra de Dios es que Dios le dio a un hombre el ministerio del pastoreo. Ese fue Abel. Abel fue pastor de ovejas. En el sentido yuxtapuesto, Caín fue labrador de la tierra. Y los dos tuvieron el privilegio de ir a llevar una ofrenda a Jehová. Dice la palabra de Dios que Abel llevó de lo más gordo. Es decir, llevó y sacrificó
un animalito y lo llevó a la presencia del Señor. Y Caín llevó del fruto de la tierra, de las legumbres, de las hortalizas. Pero mire lo que dice el versículo 5. Y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dijo Jehová a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, porque a pesar de que cayó su semblante, su enaltecimiento cayó, fue humillado. Ahora, pareciera como injusto, porque Dios debería haber visto, digo yo, en mi parte humana, las dos ofrendas imparcialmente, tanto la de Caín como la de Abel. Pero ¿por qué él mira con agrado la de Abel? Porque hubo derramamiento de sangre. La Biblia dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y dice la palabra del Señor que Caín llevó su ofrenda de acuerdo a lo que pensó en su voluntad, pero él sabía que su ofrenda tenía que ir impregnada de sangre para que satisfaciera la gloria en el altar de la presencia divina. Muchos sabemos cuáles son las ofrendas que al Señor le agradan, pero le ofrendamos lo que no agrada. ¿Cómo está nuestra vida desde lo más hondo de nuestro corazón? ¿Con legumbres, con hortalizas, con lo que sabemos nosotros que a Dios no le agrada? Pero cuando nuestra ofrenda está en el marco del Cordero, que es nuestro Señor, el que quita nuestros pecados, el que nos limpia, el que dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la ofrenda que le agrada al Señor. Cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos a través no de nuestras habilidades, sino a través de Cristo Jesús. Dice la palabra en 1 Juan 2:1, y Él es la propiciación. ¿Quién? Jesús, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, dice la palabra de Dios en Génesis, el capítulo 3, versículo 7, que cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, se hicieron delantales de higuera, es decir, se cubrieron con hojas de higuera. Y dice la palabra del Señor en el versículo 21, y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, el sacrificio de sangre lo impuso el mismo Dios, porque Él se satisfizo con el derramamiento de sangre que simbolizaba desde ya en la caída del hombre que el plan de Dios estaba totalmente establecido para 4000 años hacia el futuro, que ya los vivimos. Incluso han pasado 2023 años desde que ese derramamiento de sangre se dio en la cruz, como dijo Juan el Bautista: y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa, el que juzga justamente, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús, el Hijo de Dios. Por eso nuestro gran cubrir no está en hojas de higuera. Nuestro gran cubrir está en las pieles que representan la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Oh amigo, le animamos para que a través de la sangre de Cristo Jesús, en el derramamiento puro santo que se dio en el Gólgota, allá en la cumbre que Jesús derramó por todos y cada uno de nosotros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado para la honra y la gloria del Señor. Por eso Dios vio con agrado
la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. No obstante, el primer asesinato que hubo en la tierra fue el de un pastor. Dice la palabra del Señor. Y le dijo Caín: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, lo asesinó. Génesis 4:8. ¿Cuántos pastores técnicamente no han sido asesinados? Estimado pastor, si usted ha sido asesinado de una manera técnica, potencial, y está en una actitud de rezago, desanimado, triste, por cualquier razón, y si usted me dijera su razón, yo diría: usted tiene razón, valga la redundancia, tiene razón, pero no, usted va preso. Yo he sido asesinado, técnicamente hablando, pero el que me inspira y me anima es el Señor. Una vez salí de una reunión donde había muchas ovejas y me atacaron muchas las ovejas, y venía muy triste caminando por una de las calles hacia la casa pastoral, y llegó una oveja y me dijo: pastor, ¿cómo te sientes? Estoy, como dijo David, voy a dormir de muerte. Es decir, David, que es tipo de un buen pastor también, que fue inspirado en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, también tenía momentos muy difíciles, pero eso no es excusa para decir no continuamos el ministerio. Ahora es cuando seguimos para adelante en el nombre del Señor. Dios nos da la inspiración, la actitud para seguir adelante en el nombre del Señor. Por eso, ¿por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y la de Caín no? Por el derramamiento de sangre. Acuérdense las túnicas de higuera que ellos hicieron para cubrirse, pero el Señor hizo túnicas de pieles. Y esas pieles le representan el derramamiento de sangre. En ese orden de palabras, finalizamos esta segunda enseñanza de la palabra del Señor en relación al llamado. El llamado es un ardor en el corazón. Si usted está sintiendo ese ardor de servirle al Señor, algunos dicen: bueno, ese ardor se siente, pero yo tengo que prepararme primero, ser alguien en la vida. Está bien, sea alguien, pero ese ardor sigue. El orden de los factores no altera el producto, o sea que usted venga y se prepare para servirle al Señor en un instituto, porque los institutos no hacen el llamado, los institutos equipan. Quienes hacen el llamado es el Señor. Por eso los profesores de los institutos deben aprender a tratar muy bien a sus condiscípulos y a sus discípulos discentes en el marco de una formación. Yo tuve profesores norteamericanos que eran tenaces en la disciplina, pero también eran afables en el amor. Por un lado lo disciplinaban a uno en la actitud sin tocarle a uno un pelo, y por otro lado lo estimulaban a uno al amor del Señor. Bendita sea la memoria de todos esos ministros que ya partieron ante la presencia del Señor. Por eso este servidor está aquí animándoles en el nombre del Señor. Joven, incluso de mediana edad, incluso viejo, que está siendo llamado para servirle al Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. El Señor te está llamando. Vida TV, en el marco de la enseñanza, el llamamiento santo del buen pastor para los ministros que nos sucederán, para convertirlos en hombres y mujeres de Dios al servicio de su obra, le extiende esta bendición del llamado en el marco también del ministerio Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval. Dios me los bendiga, los quiero mucho, hasta la próxima vez.